Bienvenido a este nuevo video del curso de JavaScript de su canal TecnoTube. En este video estaremos viendo lo que son las estructuras de control en JavaScript. Y dentro de lo que son las estructuras de control encontramos lo que son los condicionales. Tenemos el if, el switch, entre otros. Y también son varios ciclos que vamos a estar viendo: el while, el do while, el for each, entre otros. Así que los vamos a estar estudiando y repasando y viendo algunos ejemplos para que nos quede bastante claro su uso. Ahora vamos a irnos a Visual Studio. Bueno, en esta parte con Visual Studio vamos a seguir aprendiendo sobre JavaScript. Ahora nos toca ver lo que son las estructuras de control y vamos a empezar con los condicionales. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de JavaScript. Aquí tenemos el archivo que ocupamos en el video anterior introductorio. Ahora vamos a crear un nuevo archivo. Va a tener el nombre de estructuras control.javascript. En esta parte vamos a agregar el siguiente archivo, estructuras de control. Entonces vamos a guardar los cambios. Vamos a empezar con lo que es el if. El if es igual que en todos los lenguajes de programación. Para explicarlo de manera sencilla, un if es un condicional y cuando se cumple una condición se ejecuta cierto bloque de código y cuando no se cumple se ejecuta entonces otro bloque de código. Por ejemplo, vamos a crear un número, let número, vamos a colocar 10. Vamos a colocar un if. Como podemos ver aquí, el Visual Studio no autocompleta lo que es la estructura del if, entonces podemos poner la condición. Si número es igual a 10, entonces que se ejecute el siguiente código. En este caso sería el número es 10. De lo contrario, para eso ponemos else, que podríamos traducirlo como en caso contrario, se ejecute el siguiente código. El número es distinto a 10. En este caso debería arrojarnos que el número es igual a 10. Vamos a poner es igual a 10. Entonces vamos a abrir el index. Como podemos ver aquí en la consola de JavaScript no aparece que el número es igual a 10. Acá me había equivocado y he puesto un igual. Para poner igual, recordemos que tenemos que poner dos veces igual. Entonces ahora le vamos a cambiar el valor a este número. Vamos a poner 15. Voy a guardar los cambios. Entonces nos vamos a la consola y vemos que dice que el número es distinto a 10. También podemos poner más de dos condiciones. Por ejemplo, podemos poner el if. Pero vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Entonces acá tenemos las tres condiciones. Si es menor o igual a 15, eres un niño. Si tu edad está entre 15 y 18 años, eres un adolescente. Y si no estás en ninguna de estas dos condiciones, usamos el else y eso quiere decir que es mayor de 18 años. Entonces vamos a probar, por ejemplo, vamos a poner que la persona tiene unos 14 años. Aquí nos coloca que eres un niño. Vamos a colocar la edad de 16 años. Vamos a refrescar y vemos que dice eres un adolescente. Y si por el contrario tiene más de 18 años, refrescamos y vemos que dice eres un adulto. Si por ejemplo tuviéramos que usar más el if, conviene en ese caso usar el condicional switch. Escribimos switch y como vemos Visual Studio nos muestra la estructura. Vamos a colocar una variable del tipo let que va a ser igual a, por ejemplo, gold. Va a ser un cliente de categoría gold. Entonces colocamos tipo cliente. Si el cliente es de tipo gold, vamos a colocar eres un cliente gold. Vamos a copiar de nuevo toda esta parte. Vamos a colocar dos alternativas más. Vamos a crear la alternativa silver. Eres un cliente silver. Eres un cliente platinum. En caso contrario, vamos a poner una última opción. Por ejemplo, acá tenemos que el else es cuando no encaja en ninguna de estas dos alternativas es un else. Acá cuando no encaja en ninguna de las alternativas es un default. Acá vamos a colocar, por ejemplo, no eres cliente de nuestro
banco. Vamos a pasar a mayúscula todo para que se vea mejor. Entonces vamos a guardar los cambios y nos vamos a ir a refrescar y vemos que dice eres un cliente Gold. Entonces ya hemos visto lo básico de lo que es el if y el switch. También a veces podemos anidar un if dentro del otro if, lo que se llaman if anidado. Hay otro tipo de operador que se llama ternario, que lo vamos a ver a continuación. La sintaxis del operador ternario es la siguiente. Ponemos una condición, una expresión 1, una expresión 2. Entonces, por ejemplo, vamos a crear variable que se va a llamar letGénero igual a hombre. Entonces vamos a comprobar si una persona es hombre o mujer. Vamos a colocar género es igual a hombre. Entonces colocamos, si la condición es verdadera, se va a mostrar esta expresión. Si la condición es falsa, se va a mostrar esta expresión. Vamos a poner que la condición sea hombre. Como aquí tenemos hombre, va a decir eres hombre. Dos puntos, eres mujer. Para que esto se vea, vamos a ponerlo dentro de un console log. Vamos a guardar los cambios. Y nos aparece eres hombre. Si cambiamos acá y ponemos mujer, y guardamos los cambios, nos aparece que eres mujer. Entonces aquí tenemos una de las tres estructuras para hacer una condición con la que podemos trabajar en JavaScript. Ahora entonces vamos a pasar a ver los ciclos en JavaScript. Escribimos for y como vemos acá, el IDE de Visual Studio nos genera automáticamente la estructura del for. Por ejemplo, aquí vamos a poner que index sea 40 y que ese index sea menor a 50 y que vaya aumentando. Entonces voy a colocar log index. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una condición que tenemos una variable llamada index, que ese index vale 40. Le vamos a poner mejor 1 y 10 para que no se confundan tanto. Entonces, tenemos que el valor inicial es 1 y que la condición es que se imprima el valor del índice mientras ese valor sea menor a 10. Y para que este ciclo no sea infinito, vamos a tener que el index, o sea el número 1, va a ir subiendo cada vez que se entre al ciclo. Por ejemplo, empieza con 1, se va a imprimir el 1, se vuelve al ciclo, ahora va a valer 2 y se va a imprimir 2. Después se va a imprimir 3 porque va a ir subiendo de a 1 cada vez que se recorre el ciclo, hasta que el index valga menos de 10, o sea 9. Entonces se va a imprimir del 1 al 9. Ahora guardamos los cambios y si nos vamos a la página podemos ver que se muestran los números del 1 al 9. Así que este es el ciclo for. Este ciclo está presente en casi todos los lenguajes de programación y por lo tanto también está en JavaScript. Vamos a ver el otro ciclo bien conocido que es el while, que es básicamente lo mismo que el ciclo for. Vamos a escribir la variable letNúmero igual a 1 para hacer el mismo ejemplo que con el for y puedan ver que es exactamente lo mismo, solo que tiene una organización distinta. El while y la condición entonces es que número sea menor a 10 y vamos a imprimir también la variable número y también vamos a hacer que el número crezca cada vez que entra al ciclo una vez más. Entonces escribimos número más. Así como vemos, aquí tenemos esta parte de acá. Aquí se llama número, acá en el for se llamaba index. Entonces tenemos que número es igual a 1, index es igual a 1. Tenemos que la condición es que número sea menor que 10. Aquí tenemos que el index sea menor que 10. Aquí tenemos que el index sume de a 1. Aquí que el número sume de a 1. Por lo tanto, el resultado debería ser el mismo. Guardamos los cambios, nos vamos a la página. Y como vemos, tenemos hasta el 9. Tenemos el ciclo for que llega hasta el 9 y después el while que llega del 1 al 9. Ahora vamos a trabajar con un último ciclo llamado doWhile, que es parecido al while pero que se ejecuta a lo menos una vez. Vamos a crear dos variables, letNúmero 2, ya que ya tenemos ocupado el número anteriormente, y letResultado.
igual a 0. Entonces la estructura del do while es la siguiente. Escribimos while, entre paréntesis donde va a ir la condición. Aquí no ocupamos llaves. Entonces vamos a poner que número 2 sea menor que 1. Entonces lo que vamos a hacer acá es una sumatoria del 1 al 10, pero en lugar de ir sumando de forma normal 1, 2, 3, vamos a sumar al revés, 9, 8, 7, 6, para que conozcamos lo que es el decremento. Tenemos que tener claro que en un ciclo, para incrementar un número, lo tenemos que poner de esta manera, y para que el número vaya decreciendo se pone con signo negativo. Entonces el número va a partir en 10 y va a ir bajando cada vez que entre el ciclo. Y eso lo vamos a poner dentro del resultado, que va a ser igual al resultado que ya tenemos más el nuevo número, el cual va cambiando cada vez que entramos al ciclo. Y lo vamos a ir imprimiendo. Entonces acá vamos a tener que el número va a entrar del 10. Acá vamos a poner el resultado de la sumatoria. La sumatoria es resultado. Entonces ahora aquí tenemos la sumatoria del 1 al 9. Nos vamos entonces a nuestra consola de Google Chrome, actualizamos y vemos que aquí termina el ciclo anterior que hayamos hecho y acá y tenemos que hacer la sumatoria del 9 al 1. También si queremos que ocupe el 10, lo pegamos acá, guardamos y aquí vemos que hace la sumatoria del 10 al 9 sumándole 10 más. ¿Qué es la diferencia? Porque aquí estamos restándole al número antes de que se haga la operación y acá lo estamos restando luego de que ya se hizo la primera operación. Por eso la diferencia, si volvemos a poner el número 2 arriba y guardamos los cambios, podemos ver que ahora volvió a 45. Entonces, importa mucho en qué parte ponemos el incremento y el decremento de un número. Entonces aquí podemos hacer, y también podemos hacerlo al revés, la sumatoria. Normalmente sería que el número parta en el 1 menor o igual que 10. Entonces aquí tendría que darnos la sumatoria desde el 1 hasta el 10. Guardamos los cambios. Tenemos que la sumatoria es 65. Creo que para que esté bien el resultado tendría que estar aquí al final. Guardamos los cambios. Y aquí tenemos el 1. Aquí nos sale bien que la sumatoria es del 1 al 10. Ya que en delante nos aparecía un 11 y no nos aparecía el 1. Ahí tenemos 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15, más 6 es 21, más 7 es 28, más 8 es 36, más 9 es 45, más 10 es 55. Entonces el resultado está bien. Entonces estos serían los ciclos básicos. También hay un ciclo llamado for each, pero el ciclo for each lo voy a estar enseñando en la parte de array de este curso, que va a ser el siguiente video que suba. Bueno, espero hayan aprendido algo con esta lección. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias por haber visto este video hasta acá.